Hoy, 1 de agosto, la Iglesia conmemora a San Alfonso María de Ligorio, obispo y doctor de la Iglesia. San Alfonso María de Ligorio nació cerca de Nápoles el 27 de septiembre de 1696 y a los 16 años, como cosa excepcional, recibe el grado de doctor en leyes, tanto de derecho civil y en derecho canónico. A los 30 años de edad logra ser ordenado sacerdote y desde entonces se dedicó a trabajar con la gente pobre, con la gente más humilde de Nápoles y de otras ciudades. El 9 de noviembre de 1752, junto a otros sacerdotes, funda la Congregación del Santísimo Redentor o Padres Redentoristas, y siguiendo el ejemplo de Jesús se dedicaron a recorrer los campos, los pueblos, las ciudades, predicando el Evangelio. San Alfonso fue un escritor muy prolífico y al morir dejó 111 libros y más de 2000 manuscritos. Pero su libro más famoso se denominó Las Glorias de María, el cual duró 16 años en escribirlo. Él visitaba frecuentemente a Jesús sacramentado y rezaba devotamente a María Santísima. Su lema era el mismo de Jesús: soy enviado para evangelizar a los pobres. Estuvo durante 13 años como obispo y San Alfonso muere el 1 de agosto de 1787 a la edad de 90 años. El Papa Gregorio XVI en el año de 1839 lo declara santo y San Pío IX o Pío IX lo declara doctor de la Iglesia en el año de 1875. Luego, San Alfonso María era un devoto de la Santísima Virgen María y su libro más famoso, más provechoso, eran Las Glorias de María de San Alfonso. Hoy también la Iglesia nos recuerda en su liturgia la lectura de la profecía de Jeremías, capítulo 26, versículos 11 al 16 y versículo 24, que es continuación de la lectura de ayer, 31 de julio. ¿Qué nos manifiesta esta lectura? Nos dice Jeremías que el pueblo lo ha condenado, digámoslo así, y lo convirtió como en reo de muerte, porque él fue a profetizar contra la ciudad. Jeremías respondió a los príncipes y al pueblo: el Señor me envió a profetizar contra este templo y esta ciudad las palabras que habéis oído. Pero ahora enmendad vuestra conducta y vuestras acciones. Escuchad la voz del Señor vuestro Dios, y el Señor se arrepentirá de la amenaza que pronunció contra vosotros. Yo por mi parte, dice Jeremías, estoy en vuestras manos. Haced de mí lo que mejor os parezca, pero sabedlo bien. Si vosotros me matáis, echáis sangre inocente sobre vosotros, sobre esta ciudad y sus habitantes, porque ciertamente me ha enviado el Señor a vosotros a predicar a vuestros oídos estas palabras. Y también proclamamos en el Evangelio a San Mateo, capítulos 14, versículos 1 al 9, donde nos narra el martirio de San Juan Bautista. ¿Cómo podríamos denominar esta reflexión? Podríamos denominarla: tenemos que estar dispuestos por amor a Dios y a su Iglesia a ser testigos del Evangelio. La verdad incomoda. Jeremías, como todos los profetas en Israel, fueron siempre perseguidos por proclamar el incómodo mensaje de Dios, que exige una auténtica conversión del corazón. Pero siempre afrontaron la persecución con un ánimo fuerte, intrépido, aún a costa de la propia vida y del derramamiento de su propia sangre, como lo hizo Juan el Bautista para dar testimonio de la verdad de Dios y de su palabra. Juan el Bautista es el ejemplo clásico de la defensa inerme y valiente del profeta que por defender su fe y la verdad termina su vida como víctima fecunda, prefigurando la muerte redentora de Jesús. El Evangelio hoy describe cómo Juan el Bautista fue víctima
de la corrupción y de la prepotencia de Herodes. Fue condenado a muerte sin proceso. Juan es decapitado por defender con intransigencia la inviolabilidad de los mandamientos de Dios, es decir, el matrimonio ilegal de Herodes. Igualmente y posteriormente, también Jesús, odiado y perseguido, es asesinado por denunciar las malas obras de los dirigentes de su pueblo, y también muchos de sus discípulos terminaron de forma similar. Aquí podríamos decir que nadie es más que su maestro, porque Juan, como precursor del Señor, muere para testimoniar a la verdad que es Jesucristo. ¿Qué puntos podríamos destacar de este evangelio? Primero, la actitud de Juan en defensa de la voluntad de Dios. Su accionar es coherente con su mensaje y esto lo lleva al martirio. Segundo, un pecado lleva a otro pecado mayor. Y eso lo vemos en Herodes, que se deja llevar por la situación, por la sensualidad, la ambición de ese momento y decide silenciar a Juan y matar la palabra de Dios, la verdad. Un pecado en general lleva a otro y a uno mucho mayor. En el caso de Herodes vemos que él era adúltero porque estaba conviviendo o se había casado con la mujer de su hermano Felipe. Y eso después, por todo lo que Juan el Bautista les manifestaba, lo llevó a condenarlo a muerte y ordenar su decapitación. Entonces, aquí hay dos pecados: adulterio y asesinato. Y es así que a través del pecado, nosotros, como católicos, como cristianos, corremos el riesgo de alejarnos de la verdad y nos podemos hacer incapaces de escuchar la verdad, de aceptarla, y esa incapacidad nos pueda llevar a silenciar la verdad y hasta matarla. Por el pecado nosotros perdemos ese estado de gracia, que es la comunión con la verdad. Pero cuando esto ocurre, tenemos nosotros la gracia que el Señor nos ha dado en su gran amor, en su gran misericordia, y es el de poder acudir a las piscinas naturales de la gracia, que es confesión con el presbítero, como se lo comentaba en anterior reflexión. Debemos saber que quien predique y defienda la verdad será perseguido. Tal vez no nos toque a nosotros hoy, en esta región donde nosotros vivimos, pero sí hoy, en otras partes, llamémoslo así, África, Medio Oriente, en el Asia, muchas personas por testimoniar la palabra, por testimoniar a Jesucristo, han dado su vida y han entregado su sangre por testimoniar la fe en Jesucristo. Y tercero, quienes hemos emprendido este camino debemos saber que esta lucha que estamos teniendo no la tenemos solos. Tenemos presente que nosotros contamos con la asistencia del Espíritu Santo. Él nos asiste en todas nuestras necesidades. Por eso el Señor nos dice que nos va a enviar un paráclito cuando Él asciende al cielo. Entonces, las consecuencias que implican predicar la verdad es el martirio, pero también la recompensa que de esto deriva, es decir, de predicar la verdad. Juan la cumplió con su misión y fue compensado por esto y llevado a la gloria de Dios. Y nosotros vemos a través de la historia de la Iglesia que muchas personas, muchos santos han entregado su sangre, su vida, por testimoniar el amor y la fe a Jesucristo. En griego, mártir significa testigo, y eso es lo que estos santos mártires hicieron, testificar a Jesucristo. Y esta es la condición radical de nosotros como cristianos. Todos debemos estar dispuestos por amor a Jesucristo y a su iglesia a ser testigos intrépidos del Evangelio, incluso hasta dar la propia vida por él. Solo así podemos llamarnos como auténticos cristianos, es decir, discípulos y seguidores de un Cristo crucificado por la verdad del Evangelio y por nuestra redención.
Luego, la verdad nos lleva a ser testigos. Y esa es la invitación que Jesús nos hace hoy en este día en que celebramos la memoria de San Alfonso María de Ligorio. A ser testigos, a testimoniar la verdad. Y ser testigos es testificar o señalar la verdad. Porque el testigo no se predica, señala con su vida lo que ha visto o escuchado. El testigo verdadero muere por la evidencia que transmite, por eso se convierte en mártir. El verdadero mártir o el verdadero testigo es el mártir. Se puede ser mártir con la vida, con la honra o con los bienes, con ellos individualmente o en conjunto. Ser testigo implica testificar. Y testificar implica darse dando todo aquello que se testifica. En ese sentido, el testigo hace una entrega personal, se da. Y eso fue lo que hizo Juan el Bautista. De ahí que la característica fundamental del auténtico testigo es la verdad. Y el testigo de Dios, que es el cristiano, debe ser veraz. La invitación es a ser veraces. El Señor también a nosotros, en unos apartes del Evangelio, nos dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, seamos veraces. Y la verdad, como un atributo de Dios, hay que vivirla y hay que darla. Y eso nos debe bastar. No la demostremos, no tratemos de demostrarla, ¿sí? Hay que mostrarla, señalémosla, y ella se demuestra sola. Por eso también nos dice el Señor: la verdad nos hará libres. Predicar a Dios, quien es la verdad, es señalarlo mostrándolo. No pretendamos demostrar a Dios. Eso es un esfuerzo inútil y nos puede llenar de soberbia y nos vuelve ineficaces en transmitir la palabra. Nosotros no debemos predicarnos a nosotros. Nosotros debemos predicar es a Dios, a Jesucristo. Para Él es el honor y la gloria. Nosotros debemos ser simples instrumentos. Esforcémonos, por lo tanto, en mostrar a Dios señalándolo con la forma de ser y de hacer de cada uno de nosotros. Eso es lo que nos debe bastar a nosotros. Cuando nosotros mostramos a Dios, Él se demuestra. Por eso, nosotros estamos llamados a mostrarlos y a testificarlo. Hay una criatura muy grande y es la Madre de Jesús, quien nos muestra a la verdad que es su Hijo. María Santísima, la Inmaculada Concepción y siempre Virgen, quien es nuestra Madre, nuestra Maestra, nuestro modelo, ella nos muestra la verdad. Tan es así que en las bodas de Canaá, ella nos manda y nos dice: haced lo que Él nos dice. Entonces, en este día, pidámosle al Señor que por intercesión de nuestra Madre, la Santísima Virgen María, y la intercesión de San Alfonso María de Ligorio, que nuestro Señor nos dé la gracia de la fortaleza para ser fiel a la verdad, aún en la adversidad, para vencer las tentaciones que el maligno nos propone para no caer en el pecado, y así poder estar en estado de gracia y comunión con nuestro Señor. Digamos: Jesús de Nazaret, mi Maestro, mi Señor, mi Dios, mi todo. Yo quiero que te escuchen todos, que te miren, que te amen, que te sigan, porque tú eres el camino, la verdad y la vida. Dios y Señor, concédeme esta gracia. Amén. El Señor los bendiga, los guarde y los protege. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre.